El Amazonas no es solo la selva tropical más grande del mundo. Es el hogar de formas de vida que no existen en ningún otro lugar del planeta. Entre el alto dosel, donde la luz apenas se filtra, los depredadores observan en silencio desde arriba. Bajo las turbias aguas de los ríos, criaturas casi invisibles sobreviven en silencio. Y en las profundidades de la tierra húmeda y oscura, la vida continúa de formas que los humanos rara vez perciben. Las 20 especies animales únicas que estamos a punto de descubrir no son solo individuos aislados. Son piezas vivas que revelan cómo funciona el Amazonas desde dentro. Un sistema complejo, sofisticado y frágil, construido a lo largo de millones de años de evolución. Cada especie es el resultado de adaptaciones extremas, de cambios lentos pero precisos, y de un equilibrio natural que con un ligero desajuste puede colapsar. Comprender estas criaturas no es simplemente ampliar nuestros conocimientos sobre la vida salvaje. Es una forma de darnos cuenta de una verdad más clara que nunca. Si el Amazonas desaparece, el mundo no solo perderá un bosque. Perderemos vidas únicas, irreemplazables, que nunca volverán. Antes de embarcarnos en este viaje para descubrir a esos habitantes especiales, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un me gusta para acompañarnos. Y ahora, abramos la puerta al misterioso mundo del Amazonas. El delfín rosado del Amazonas, o como lo llaman cariñosamente los nativos, boto, es una de las criaturas más emblemáticas del mundo natural. No es solo una especie animal, es la encarnación del propio Amazonas. Los ríos vivos, los bosques estacionalmente inundados, la singularidad biológica inigualable, y la profunda conexión entre la naturaleza y la cultura humana. El boto no existe en ningún otro lugar de la Tierra. Solo se encuentra donde el Amazonas aún respira, fluye, se inunda y tiene la capacidad de regenerarse. Cuando un río muere, el boto también desaparece. Biológicamente, Inia geoffrensis es uno de los mamíferos acuáticos más especializados del planeta, una prueba viviente de una adaptación extrema. A diferencia de los delfines oceánicos, nacidos para nadar lejos en aguas abiertas, el boto evolucionó en un laberinto enredado de ríos turbios, bosques inundados, raíces sumergidas y canales que cambian estacionalmente. Todo su cuerpo refleja ese entorno. Un cuerpo robusto pero flexible, vértebras cervicales no fusionadas que permiten que la cabeza gire libremente, y un hocico largo y estrecho perfecto para maniobrar entre ramas, raíces sumergidas y vegetación densa, para cazar peces escondidos en espacios complejos. El color del boto también es distintivo. Cuando son jóvenes, tienen un tono gris claro. Al crecer, muchos individuos adquieren un color rosado, una característica que fascina a los científicos y que ha alimentado las leyendas populares durante siglos. Ese tono rosado está influenciado por la edad, la densidad de los vasos sanguíneos, el nivel de actividad e incluso las cicatrices acumuladas al nadar por aguas estrechas y llenas de obstáculos. Ningún otro delfín tiene su historia de movimiento, colisiones y supervivencia tan claramente marcada en su cuerpo como el boto. Su inteligencia es igualmente notable. Una alta proporción cerebro-cuerpo, una fuerte capacidad de percepción espacial, resolución de problemas y adaptación. En las aguas turbias donde la visibilidad es casi nula, el boto se basa en el sistema de ecolocalización. Los clics, emitidos y devueltos, les ayudan a ver el mundo submarino en 3 dimensiones, identificando presas, obstáculos e incluso los sutiles cambios en la corriente. Sin embargo, lo que realmente diferencia al boto no es solo su biología, sino su dependencia absoluta de un sistema fluvial siempre vivo y en constante cambio. El Amazonas no es un río estático, sino un organismo estacional. Con la llegada de las lluvias, el nivel del agua sube, sumergiendo los bosques de Bárcea e Igapó, los árboles se inundan, los peces se dispersan profundamente en el bosque, y el boto los sigue. Nada entre troncos, ramas y raíces sumergidas, cazando en lugares donde ninguna otra especie de delfín del mundo podría existir. La migración estacional entre el río principal y los bosques inundados
es crucial para su supervivencia. El boto necesita ríos que fluyan libremente, una conexión continua de canales y bosques intactos que se inunden de forma natural. Cuando las presas hidroeléctricas bloquean los ríos, cuando los bosques son destruidos o cuando los niveles de agua son controlados artificialmente, ese antiguo ritmo se rompe y el boto es el primero en pagar el precio. Número 2. El manatí del Amazonas, Trichechus inunguis. El manatí del Amazonas, o Trichechus inunguis, es uno de los mamíferos de agua dulce más asombrosos que jamás hayan existido, y quizás también uno de los símbolos más representativos de la cuenca del Amazonas. A diferencia de sus parientes marinos, esta es la única especie de manatí completamente adaptada al medio ambiente de agua dulce, viviendo en ríos, lagos y bosques inundados por toda la cuenca del Amazonas. Su vida está intrínsecamente ligada al ritmo estacional del río Amazonas, moviéndose con el ascenso y descenso del nivel del agua, alimentándose, reproduciéndose y migrando en armonía con un paisaje que cambia drásticamente a lo largo del año. Físicamente, el manatí del Amazonas es un herbívoro acuático grande, pero de movimiento lento. Su cuerpo es cilíndrico, alargado, y puede alcanzar una longitud de más de 2,8 metros y pesar hasta 500 kilogramos. Su piel gruesa y gris a menudo presenta cicatrices por colisiones con troncos de árboles, escombros sumergidos o a veces por depredadores. A diferencia de muchas otras especies acuáticas, sus aletas delanteras en forma de remo permiten un control preciso en la vegetación densa, mientras que su cola grande y redondeada permite una propulsión eficiente en aguas de corriente lenta. Sus ojos pequeños y su hocico flexible están especializados para pastar plantas blandas, raíces y vegetación flotante. La supervivencia del manatí del Amazonas depende completamente de los bosques inundados, bárcea e igapó, característicos de la cuenca del Amazonas. Durante la temporada de lluvias, el río se desborda, sumergiendo vastas áreas de bosque, creando un ambiente rico en nutrientes donde las plantas acuáticas prosperan, proporcionando una fuente de alimento abundante y de alta calidad para los manatíes. Cuando llega la estación seca, los niveles de agua bajan y los manatíes se retiran a canales profundos, lagos o áreas de agua permanentemente inundadas para mantener el acceso al agua y al alimento. Todo su ciclo de vida está sincronizado con este dinámico sistema hidrológico, lo que los hace extremadamente sensibles a los cambios en el flujo, las presas hidroeléctricas y las actividades humanas de gestión del agua. En cuanto al comportamiento, el manatí del Amazonas es dócil, lento y solitario, aunque a veces se les puede ver en pequeños grupos, especialmente la madre y la cría. Sus movimientos son deliberados y ahorran energía al moverse por los bosques inundados o al buscar escasas fuentes de alimento durante la estación seca. Se alimentan principalmente de noche, utilizando su hocico sensible y sus vibrisas para identificar plantas comestibles en las aguas turbias. A pesar de su tamaño, los manatíes del Amazonas tienen una sorprendente capacidad para esconderse, moviéndose silenciosamente en complejos entornos subacuáticos para evitar depredadores como jaguares o caimanes. La reproducción en los manatíes del Amazonas es lenta y está muy influenciada por las condiciones ambientales. Las hembras suelen dar a luz a una sola cría después de un periodo de gestación de unos 12 meses y la cría depende de su madre durante 2 años. Esta baja tasa de reproducción, combinada con una larga vida útil, que a menudo supera los 50 años, hace que sus poblaciones se recuperen muy lentamente de las amenazas. La anguila eléctrica del Amazonas, o Electrophorus voltae, es uno de los ejemplos más extraordinarios de adaptación biológica en el Amazonas, combinando una fisiología única, un alto grado de especialización y una precisión ecológica asombrosa. Aunque se la llama anguila, esta especie no es una anguila verdadera, sino que pertenece a la familia de los peces cuchillo, y solo se encuentra en los ríos de agua dulce y las llanuras aluviales de la cuenca del Amazonas.
capaz de sobrevivir solo en condiciones ambientales específicas que permiten que sus estrategias de vida únicas funcionen. La reputación de la anguila eléctrica del Amazonas proviene de su capacidad para generar descargas eléctricas potentes. Esta característica ha fascinado tanto a científicos como a los lugareños durante siglos, y la especie la utiliza tanto para cazar como para defenderse. Un individuo adulto puede medir más de 2,5 metros y pesar hasta 20 kilogramos, lo que la convierte en uno de los peces depredadores de agua dulce más grandes del mundo. Su cuerpo es largo, cilíndrico, musculoso y se estrecha hacia la cola, cubierto por una piel lisa de color gris oscuro a marrón oscuro. Sus ojos pequeños están adaptados a ambientes de agua turbia, donde la visibilidad es limitada. A diferencia de la mayoría de los peces, la cola de la anguila eléctrica está aplanada lateralmente, lo que le permite un control preciso del movimiento. Gracias a esto, puede moverse silenciosa y eficientemente en aguas poco profundas, bosques inundados y densas vegetaciones acuáticas. Lo que hace que Electrophorus voltae sea realmente especial es su sistema de órganos eléctricos, compuestos por células musculares modificadas llamadas electrocitos. Estas células especializadas funcionan como baterías biológicas, capaces de generar voltajes de hasta 860 voltios. La descarga eléctrica más potente registrada en cualquier ser vivo. La anguila eléctrica puede regular la intensidad y frecuencia de sus descargas, utilizando alto voltaje para aturdir o matar a sus presas, paralizar a sus enemigos y defender su territorio. Mientras tanto, los pulsos de bajo voltaje actúan como un sofisticado sistema de localización y comunicación en ambientes de agua turbia, donde la visión es casi inútil. Ecológicamente, la anguila eléctrica del Amazonas ocupa un nicho depredador especializado en aguas de movimiento lento y con poco oxígeno, como riberas, bosques inundados, lagunas y zonas pantanosas. Su capacidad para respirar aire a través de una cavidad bucal, rica en vasos sanguíneos, le permite sobrevivir en entornos donde muchos otros peces no pueden debido a la falta de oxígeno. Esta adaptación ayuda a la anguila eléctrica a prosperar en áreas con calidad de agua fluctuante estacionalmente, donde la competencia es baja pero la presa es abundante. Su comportamiento de caza es estratégico y altamente especializado. Mediante descargas eléctricas, aturde o desorienta a peces, anfibios e incluso pequeños mamíferos que se acercan al borde del agua. Una vez inmovilizada la presa, la anguila eléctrica se acerca y la engulle. Además, utiliza pulsos eléctricos repetidos para sincronizar el movimiento de sus presas, agrupando pequeños bancos de peces en grupos compactos para aumentar la eficiencia de la caza. La asombrosa combinación de energía eléctrica, paciencia y conciencia ambiental ha hecho que la anguila eléctrica del Amazonas sea considerada uno de los depredadores más inteligentes de este ecosistema. Número 4. La nutria gigante, Pteronura brasiliensis. 4. La nutria gigante, Pteronura brasiliensis. La nutria gigante es la nutria más grande de la Tierra y uno de los animales más icónicos del Amazonas. Solo se encuentran en esta región, donde los ríos aún están limpios y los bosques ribereños permanecen intactos. La vida de la nutria gigante está estrechamente ligada al agua limpia, abundante en peces y a un ecosistema estable. A diferencia de muchos otros depredadores, las nutrias gigantes son muy sociables, viven en grupos familiares muy unidos, con una estructura clara y una estrecha coordinación al cazar, defender su territorio y criar a sus crías. Debido a su absoluta dependencia de un entorno natural saludable, la desaparición de las nutrias gigantes es siempre una clara señal de que el ecosistema fluvial del Amazonas está gravemente degradado. 5. El delfín rosado del Amazonas, Oinia geoffrensis. El delfín rosado del Amazonas, también conocido como boto, es un delfín de agua dulce que solo existe en el sistema fluvial del Amazonas. Su vida está estrechamente ligada a los ríos de flujo libre, donde los canales de agua están continuamente conectados entre el río principal, los afluentes y los bosques inundados estacionalmente. Sin esa conexión, el boto no puede sobrevivir. Con una inteligencia superior y una increíble capacidad de adaptación, el delfín rosado del Amazonas
puede sobrevivir en aguas turbias, espacios reducidos y llenos de obstáculos. Estas características lo convierten en una especie única en el mundo. Sin embargo, las presas, la contaminación del agua y la intervención humana están destruyendo directamente el ecosistema del que depende el boto, llevando a esta especie de delfín tan especial al borde de la extinción. 6. El huacarí calvo, o Cacajao calvus. El huacarí calvo es uno de los primates más distintivos y reconocibles del Amazonas, destacando por su cara roja brillante casi sin pelo. Su apariencia inusual no es solo estética, sino que también refleja una adaptación biológica a su hábitat específico. Esta especie vive principalmente en bosques estacionalmente inundados, donde el nivel del agua sube y baja continuamente, dando forma a todo el ecosistema. El huacarí calvo tiene un nivel de especialización extremadamente alto, tanto en su dieta como en su espacio vital. Todas sus actividades dependen del ciclo natural de inundaciones del bosque amazónico. Precisamente, esta estrecha dependencia hace que la especie sea incapaz de adaptarse cuando el entorno cambia. Si los bosques inundados desaparecen, el huacarí calvo tampoco podrá sobrevivir. 7. El mono ardilla del Amazonas, o Saimiri banzolini. El mono ardilla del Amazonas es una de las especies de primates con la distribución más limitada del mundo. Solo habita en áreas muy específicas del oeste de la selva amazónica, donde las condiciones ecológicas se ajustan precisamente a las necesidades de supervivencia de la especie. Esta limitación los hace especiales, pero también extremadamente vulnerables. Con su naturaleza activa, ágil y altamente social, los monos ardilla del Amazonas dependen completamente de bosques continuos para encontrar alimento, mantener la estructura de su grupo y reproducirse. Todas sus actividades están estrechamente ligadas a la integridad del entorno forestal. Incluso un pequeño cambio en el hábitat, como la deforestación o la fragmentación del territorio, puede llevar a la desaparición inmediata de la población local. 8. El tamarín bicolor, o Saginus bicolor. El tamarín bicolor es una de las raras especies de primates endémicas que solo existen en la región de Manaos, donde la selva tropical se cruza directamente con el espacio urbano. Aunque es de tamaño pequeño, esta especie tiene una vida social compleja, viviendo en grupos con interacciones estrechas y una estructura clara. Toda su existencia depende de los fragmentos de bosque que aún están conectados dentro de la ciudad. Esta dependencia hace que el tamarín bicolor sea extremadamente vulnerable al impacto humano. La fragmentación y reducción de su hábitat han llevado rápidamente a esta especie a ser una de las más amenazadas del Amazonas. Su supervivencia actual está directamente ligada a la protección y el mantenimiento de los últimos pequeños fragmentos de bosque que quedan. 9. El caimán negro, o Melanosuchus niger. El caimán negro es el depredador principal en los ríos y aguas del Amazonas. Con su tamaño superior y fuerza absoluta, esta especie juega un papel clave en el control de las poblaciones de peces y muchas otras especies acuáticas, manteniendo así la estabilidad de todo el ecosistema de agua dulce. La presencia del caimán negro no solo es una señal de un río aún salvaje, sino también un claro indicador de que el medio ambiente está sano y equilibrado. Esta especie depende directamente de los humedales intactos para reproducirse y criar a sus nuevas generaciones. Cuando estas áreas son destruidas, la capacidad de supervivencia del caimán negro se reduce drásticamente. Si el caimán negro desaparece, el equilibrio acuático del Amazonas no podrá mantenerse. Número 10. El pirarucu, la Arapaima gigas. El pirarucú es uno de los peces de agua dulce más grandes que existen y una criatura muy ligada al pulso natural del Amazonas. La vida de esta especie es inseparable de los antiguos ciclos hidrológicos que han dado forma a la selva durante miles de años. A diferencia de la mayoría de los peces de agua dulce, el pirarucú respira aire, una adaptación crucial que le permite sobrevivir en las aguas con poco oxígeno del Amazonas. El ciclo reproductivo de la especie
depende completamente de las estaciones de inundación, cuando los ríos y lagos se conectan, creando las condiciones para que los peces se reproduzcan y las crías se desarrollen. Cuando estos ciclos se interrumpen, el pirarucú es una de las primeras especies en verse afectadas. El pirarucú no es solo un pez gigante, sino también un eslabón importante en el sistema hidrológico de toda la selva amazónica. Número 11. La hormiga bala, Paraponera clavata. Las hormigas bala, que solo viven en las densas selvas tropicales del Amazonas, son ampliamente conocidas por su picadura intensa e inolvidable. Sin embargo, detrás de su temible capacidad de defensa, hay un papel ecológico importante, silencioso, pero irreemplazable. Las hormigas bala participan directamente en el ciclo de nutrientes del bosque, ayudando a controlar las poblaciones de insectos y manteniendo la estructura del suelo a través de sus actividades de excavación y su larga vida. Existen en colonias muy organizadas, donde cada individuo tiene una función clara, creando una sociedad que funciona con una eficiencia asombrosa. La vida de las hormigas bala depende casi por completo de la selva virgen, que proporciona un entorno estable para relaciones ecológicas complejas. Si el Amazonas desaparece, todo el intrincado sistema del que forman parte las hormigas bala tampoco podrá existir. Número 12. El pez perro del Amazonas, Hydrolicus scomberoides. El pez perro del Amazonas es un depredador ágil y altamente especializado, conocido por sus dientes largos y afilados como cuchillas. Esta estructura mandibular única le permite atacar y sujetar a sus presas en diversas condiciones de corriente, desde tramos de río tranquilos hasta aguas rápidas. La existencia de esta especie de pez está ligada al régimen natural de inundaciones y a la conexión flexible entre los ríos y las zonas de humedales circundantes. En algunos ecosistemas, el pez perro del Amazonas ocupa la posición más alta en la cadena alimentaria acuática, desempeñando un papel importante en el control y equilibrio de las poblaciones de peces más pequeños. Cuando el caudal del río cambia, todo el ciclo de vida de la especie se ve inmediatamente amenazado. Fuera de la cuenca del Amazonas, el pez perro del Amazonas simplemente no puede sobrevivir. Número 13. La rana de cristal del Amazonas, Hyalinobatrachium jaspidiense. Esta pequeña rana de cristal del Amazonas es uno de los ejemplos más extremos de especialización biológica en la selva amazónica. Su piel transparente permite ver sus órganos internos, una adaptación rara en el reino animal. Esta rana solo vive en áreas húmedas, cerca de arroyos intactos. La rana de cristal del Amazonas es extremadamente sensible a los cambios ambientales, por lo que se considera un bioindicador de la salud del bosque. Incluso pequeñas fluctuaciones en la humedad, la temperatura o la calidad del agua pueden hacer que esta especie desaparezca de su hábitat. Su existencia depende de microambientes muy específicos, condiciones que son casi imposibles de recrear artificialmente. Número 14. El perezoso de 3 dedos del Amazonas, Bradypus tridactylus. El perezoso de 3 dedos del Amazonas es uno de los mamíferos más altamente especializados de la selva tropical. A diferencia de otros perezosos, esta especie es endémica de la región amazónica y depende directamente de ciertas especies de árboles para alimentarse y refugiarse. Su lento metabolismo es una adaptación directa a una dieta baja en energía, que consiste casi exclusivamente en hojas. La mayor parte de su vida, este perezoso se cuelga del dosel del bosque, donde está perfectamente camuflado gracias a su pelaje que contiene microalgas. Este abrigo, verde natural, ayuda a reducir la probabilidad de ser detectado por los depredadores. Su lentitud no es una debilidad, sino una estrategia para conservar energía y evitar llamar la atención. El perezoso del Amazonas representa una forma de vida que no podría existir fuera de los bosques densos, estables y húmedos. Fuera del Amazonas, esta especie no puede sobrevivir. Número 15. El mono lanudo del Amazonas, Lagotrix lagotricha.
En el mundo verde profundo de la selva amazónica, donde la luz solo se filtra en finas vetas a través del denso dosel, el mono lanudo del Amazonas existe como una fuerza silenciosa pero decisiva. Aunque posee un tamaño grande, una gran inteligencia y una fuerte presencia en la cima de los árboles, la Lagotrix lagotricha rara vez se menciona como uno de los símbolos familiares del Amazonas. Sin embargo, sin esta especie de primate, la estructura, diversidad y continuidad de la vegetación de la selva tropical podrían haber tomado un camino completamente diferente. El mono lanudo no es solo un habitante del bosque, sino un agente ecológico activo, un eslabón vivo que conecta el espacio, el tiempo y la regeneración del bosque a través de cada generación. Su cuerpo parece diseñado específicamente para el dosel del bosque. Con un cuerpo robusto, extremidades largas y fuertes, y una cola prensil excepcionalmente potente, el mono lanudo se mueve en un mundo tridimensional lleno de peligros. Esa cola no es solo una herramienta para agarrarse, sino que funciona como una quinta extremidad, ayudándole a colgarse, mantener el equilibrio, alcanzar frutos lejanos e incluso descansar suspendido en el aire. En un entorno donde un pequeño error puede costar la vida, la capacidad de moverse con precisión es una condición para la supervivencia. Pero el Amazonas no solo presenta desafíos espaciales, sino que también es un complejo laberinto social. Los monos lanudos viven en grupos bien estructurados, manteniendo relaciones duraderas y una comunicación constante. Viajar por vastas selvas para encontrar comida requiere memoria, coordinación y una alta capacidad de aprendizaje. Los sonidos, gestos y el lenguaje corporal se convierten en herramientas vitales de comunicación en un mundo donde la información precisa decide la supervivencia. La dieta del mono lanudo, principalmente frutas, hojas tiernas, flores y semillas, es la base de su papel ecológico clave. Al tragar semillas grandes enteras y transportarlas kilómetros antes de excretarlas, la Lagotrix lagotricha se convierte en uno de los dispersores de semillas grandes más importantes del Amazonas. Gracias a él, las nuevas plántulas tienen la oportunidad de germinar en tierras lejanas al árbol madre, donde la competencia y las enfermedades son menos severas. En silencio, el mono lanudo ha estado y sigue manteniendo la conexión, la continuidad y la vitalidad de toda la selva. El número 16. El agutí de la selva amazónica, Dasyprocta filogenosa. En el bullicioso y vibrante corazón de la selva amazónica, donde los depredadores dominan la imaginación humana con su poder y su temible apariencia, el agutí de la selva existe como una sombra silenciosa. Sin ostentación ni llamar la atención, Dasyprocta filogenosa trabaja cerca del suelo de la selva, con pasos pequeños pero persistentes, cumpliendo un papel ecológico cuyo peso supera con creces su tamaño. Sin este humilde roedor, muchas partes de la selva amazónica podrían haber perdido su capacidad de regenerarse. El agutí es una criatura del sotobosque, donde la luz tenue apenas llega a través del denso follaje. Se mueve entre raíces retorcidas, mantillo de hojas en descomposición y troncos caídos. Su cuerpo compacto pero musculoso está hecho para explosiones cortas y potentes de velocidad. Sus largas patas traseras le permiten saltar en un instante, escapando del peligro en un entorno donde la visibilidad es casi nula. Su pelaje de color marrón oscuro se mezcla perfectamente con las sombras y la materia orgánica circundante. En el Amazonas, sobrevivir no significa destacar, sino desaparecer en el momento adecuado. La clave de la importancia del agutí reside en sus dientes. Sus incisivos extremadamente fuertes le permiten romper nueces gruesas y duras que la mayoría de las otras especies no pueden. Muchos árboles amazónicos han evolucionado para producir tales semillas, y el agutí se convierte en la única clave que abre su oportunidad de crecimiento. Sin él, las semillas simplemente permanecerían en el suelo, pudriéndose o siendo destruidas antes de que pudieran germinar. El agutí también tiene un hábito fatídico para la selva: enterrar semillas para el futuro. Durante este proceso de almacenamiento, no recuerda todo lo que ha escondido.
y es de ese olvido de donde nace la selva. Las semillas olvidadas echan raíces, los plantones crecen, y nuevas áreas de la selva se forman gradualmente. El agutí, sin saberlo, se convierte en el sembrador del futuro. Mientras que los árboles viejos tardan décadas o siglos en madurar, el agutí trabaja todos los días, incansablemente, conectando el frágil presente con el futuro sostenible del Amazonas. Sin Dasyprocta phylogenosa, el mecanismo de regeneración natural de la selva sería más lento, más fragmentado y mucho más vulnerable. El número 17. El pez disco del Amazonas, Symphisodon equifasciatus. El pez disco del Amazonas no es solo una hermosa criatura del mundo acuático. Es la encarnación viviente de la complejidad extrema del sistema fluvial del Amazonas. Una especie de pez que solo podría haber surgido donde la selva, el agua y el tiempo de la evolución se fusionan en un equilibrio perfecto. La existencia de Symphisodon equifasciatus es una prueba de que hay formas de vida que no pueden separarse del entorno que las creó. Como especie endémica de la cuenca del Amazonas, el pez disco representa una de las adaptaciones morfológicas más sofisticadas jamás registradas en peces de agua dulce. Su cuerpo redondo y aplanado lateralmente, como un disco perfecto, no está hecho para impresionar visualmente, sino para servir a una función de supervivencia. Esa forma le permite moverse con precisión entre ramas sumergidas, raíces retorcidas, troncos podridos y densa vegetación acuática, el escenario característico de las tranquilas aguas amazónicas que ningún otro sistema fluvial en el mundo puede replicar. El pez disco vive principalmente en pequeños arroyos, lagos inundados y secciones de ríos de curso lento, especialmente en aguas negras y cristalinas, donde la acidez es alta, los nutrientes son escasos y la visibilidad es limitada. Estas son condiciones químicas extremas que muchos peces no pueden tolerar. Sin embargo, Symphisodon equifasciatus ha evolucionado para prosperar precisamente en esa dureza. Su cuerpo es sensible a los cambios repentinos, pero está perfectamente afinado al ritmo natural y estable del Amazonas. Cuando se separa de este contexto, su capacidad de supervivencia disminuye rápidamente. Los colores del pez disco, azul, verde, rojo y sus intrincados patrones de rayas, no solo tienen valor estético. Son un lenguaje social, un medio para la identificación individual, la expresión del estado fisiológico y el mantenimiento de la cohesión del cardumen. En aguas turbias, donde el sonido es ineficaz, el color se convierte en una herramienta de comunicación vital. A diferencia de la mayoría de los demás peces, el pez disco también exhibe un comportamiento social poco común. Forman parejas estables y cuidan a sus crías de una manera especial. Las crías se alimentan de una secreción rica en nutrientes de la piel de los padres, una adaptación que solo podría haberse desarrollado en un entorno estable a largo plazo como el Amazonas. En cuanto a su dieta, el pez disco no es un depredador agresivo, es un forrajeador preciso, que busca tranquilamente larvas, microcrustáceos y materia orgánica entre las raíces y las hojas sumergidas, justo como el Amazonas nutre a sus criaturas más delicadas. El número 18. El oso hormiguero sedoso del Amazonas, Cyclopes didactylus. En el denso dosel de la selva amazónica, donde la vida bulle en todos los niveles, el oso hormiguero sedoso del Amazonas existe como un secreto bien guardado. Es uno de los mamíferos más elusivos y menos comprendidos, a pesar de que vive a solo unos metros de la vista humana. Cyclopes didactylus no es una criatura frágil y olvidada, sino el resultado de un proceso evolutivo extremadamente preciso, donde el silencio y la invisibilidad son condiciones para la supervivencia. Con una longitud de poco más de 20 centímetros y un peso que rara vez supera el medio kilogramo, esta especie es el miembro más pequeño del orden Pilosa. Pero su tamaño modesto no refleja fragilidad, sino una estrategia de vida sofisticada. En el mundo del dosel del bosque, donde cada error se paga con la vida, su pequeñez le permite moverse en silencio, conservar energía y evitar la mirada de los depredadores. A diferencia de sus parientes terrestres, el oso hormiguero sedoso
Pasa casi toda su vida en lo alto, entre ramas delgadas, enredaderas enredadas y luz filtrada a través de densas hojas. Su denso pelaje, de color dorado brillante o gris pálido, refleja la luz de manera desigual, mezclándose perfectamente con hojas secas, líquenes y musgo. Cuando se queda quieto, casi se desvanece en el fondo del bosque, convirtiéndose en parte de su entorno. En este entorno, ser visto significa ser cazado, y el camuflaje es la vida. El cuerpo de Cyclopes didactylus es una prueba de especialización absoluta. 2 garras largas, curvas y afiladas en sus patas delanteras le permiten romper nidos de hormigas y termitas en los árboles. Su hocico alargado y su lengua pegajosa y flexible pueden atrapar cientos de insectos en cuestión de segundos. No necesita masticar. Su estómago se ha adaptado para procesar los alimentos de la manera más eficiente. El movimiento lento no es una debilidad, sino una estrategia de supervivencia. Cada paso se considera cuidadosamente, cada rama se prueba en busca de estabilidad. Un resbalón podría acabar con todo. Por eso, el oso hormiguero sedoso ha desarrollado una asombrosa capacidad de agarre, pudiendo colgar durante horas solo con sus patas traseras. En esa lentitud hay una precisión absoluta, una condición indispensable para sobrevivir en el dosel invisible de la selva amazónica. Número 19. El búho pigmeo amazónico, Glaucidium hardii. Escondido en el denso dosel de la selva amazónica, el búho pigmeo amazónico existe como un guardián silencioso, observando cosas que los humanos nunca tocarán. Con el nombre científico de Glaucidium hardii, esta pequeña ave rapaz nocturna es una de las criaturas más discretas y menos notadas, pero al mismo tiempo refleja la sofisticación extrema del ecosistema amazónico. No es un símbolo llamativo, no aparece en historias populares, pero su silencio lo dice todo. Formado a través de millones de años de evolución continua, el Glaucidium hardii no es un búho típico. No se extendió y luego se adaptó, nació del Amazonas y creció con el Amazonas. Su historia evolutiva está ligada a los densos bosques cerrados, donde la luz solo existe como un crepúsculo perpetuo, la humedad es alta y el silencio se compone de innumerables sonidos tan pequeños que son casi imperceptibles. Aunque los humanos han estado presentes en el Amazonas durante decenas de miles de años, el búho pigmeo amazónico solo ha sido descrito científicamente en tiempos recientes. No porque sea raro, sino porque se niega a ser visto. Incluso los investigadores más experimentados pueden pasar años en la selva profunda sin verlo nunca. La estrategia de supervivencia de esta especie no se basa en la fuerza o la velocidad, sino en la invisibilidad absoluta. Su cuerpo compacto, su plumaje de tonos marrones, grises y beige, se mezcla perfectamente con los troncos de los árboles, las ramas secas y la oscuridad. Cuando está quieto, casi se desvanece. La selva amazónica no favorece a los que llaman la atención, protege a los que saben desaparecer. Aunque pequeño, el Glaucidium hardii es un depredador completo. Sus garras afiladas, su pico curvado y su cuerpo compacto le permiten controlar un nicho ecológico muy específico, cazar insectos grandes, lagartos, pequeños anfibios e incluso aves más pequeñas al anochecer. Cada ataque es rápido, silencioso y preciso. No hay desperdicio de energía. En un mundo donde la visión está sofocada por el dosel del bosque, el oído se convierte en el sentido dominante. El Glaucidium hardii escucha hasta el más mínimo sonido. Una hoja que se mueve, el leve vibrar de un ala de insecto, y así localiza la vida en la oscuridad. En el Amazonas, escuchar es más importante que ver, y el que sobrevive es el que lo entiende. Número 20. La mariposa Morpho azul amazónica, Morpho Menelaus amazonicus. La mariposa Morpho azul amazónica no es simplemente un insecto de belleza espectacular. Es un fenómeno biológico raro,
un símbolo viviente de la singularidad que solo el Amazonas puede crear. Su existencia es una clara prueba de que este bosque nutre formas de vida que no pueden ser copiadas, no pueden ser trasladadas y no pueden ser recreadas en ningún otro lugar de la Tierra. La subespecie Morpho menelaus amazonicus evolucionó exclusivamente en la cuenca del Amazonas, formada a través de millones de años de aislamiento biológico. Cada una de sus características está intrínsecamente ligada al entorno donde el agua, el bosque y el tiempo se fusionan. Una humedad casi absoluta, la luz filtrada a través de múltiples capas del dosel y una red ecológica tan compleja que ningún otro ecosistema puede reemplazar. Esta no es una especie que se adaptó al Amazonas, es un producto directo del Amazonas. El famoso azul iridiscente de la mariposa Morpho no es el resultado de pigmentos comunes. Nace de una microestructura especial en las escamas de sus alas, donde la luz se refracta y se refleja selectivamente. Este fenómeno, conocido como color estructural, crea un azul con una profundidad, intensidad y brillo casi imposibles de recrear con tecnología artificial. Esto no es solo color, sino una intersección de física, evolución y supervivencia. En la selva amazónica, donde la luz solar rara vez llega directamente al suelo, ese azul se convierte en una forma de lenguaje visual. Cuando la mariposa abre sus alas, los destellos azules brillantes pueden verse desde muy lejos a través de la sombra y la densa vegetación. Pero cuando cierra sus alas, la parte inferior, de un marrón oscuro, le permite casi desaparecer en el suelo del bosque. Esa oposición no es accidental, es una estrategia de supervivencia, para comunicarse, camuflarse y existir. La mariposa Morpho, azul amazónica, no solo vuela en el bosque, es parte de la luz, el ritmo y la identidad biológica que solo el Amazonas puede generar. El Amazonas no es solo un bosque, sino un sistema vivo completo, donde cada especie, ya sea gigante o diminuta, desempeña un papel irreemplazable. Desde las criaturas que respiran al ritmo de las inundaciones, los depredadores silenciosos que mantienen el equilibrio, hasta las especies de insectos que construyen sociedades enteras bajo el dosel del bosque, todos tejen una intrincada red ecológica que ha existido durante miles de años. Cuando un eslabón se rompe, toda esa frágil estructura tiembla. Proteger el Amazonas no es simplemente preservar una tierra lejana, sino proteger el funcionamiento de la naturaleza, donde la vida, de la manera más perfecta, se mantiene y se reproduce a sí misma. Después de los perros, gatos y peces, los pájaros son una de las mascotas más queridas en hogares de todo el mundo. Y, bueno, ese encanto tiene mucha lógica. La creación les ha dado una belleza que vuela, con colores vibrantes y un plumaje tan exquisito, que hace que cualquiera se detenga a admirarlos. Estos artistas del cielo no solo embellecen el cielo azul, que de otro modo parecería simple, sino que también nos enseñan silenciosamente lecciones sobre la libertad, la belleza de la naturaleza y el valor de lo salvaje. Sin embargo, al igual que todos los tesoros raros en el mundo de los animales, algunas especies de aves, con apariencias extrañas y únicas, tienen precios asombrosamente altos. Si estás pensando en llevar un amigo alado a casa, o simplemente tienes curiosidad por saber cuánto es ese precio por las nubes, no te vayas, porque en el video de hoy vamos a descubrir juntos las 10 aves más caras del planeta. Y si nunca imaginaste que un pollo aparentemente normal podría superar incluso a loros exóticos o a los coloridos tucanes, entonces espera a ver el número 1, porque el precio de esos veloces amigos alados te sorprenderá todo el día. Vamos a empezar. Número 10. Cardenal del Norte o Northern Cardinal, $800. Pequeño, de un rojo brillante como una chispa viva en el aire y lleno de energía, el Cardenal del Norte siempre trae alegría cada vez que aparece. Pero su belleza no está solo en su color. En la cultura de algunas tribus nativas americanas, el Cardenal del Norte era considerado un ser sagrado, un mensajero entre dos mundos, llevando mensajes a los ancestros fallecidos en el más allá, una creencia misteriosa y espiritual que va más allá de los conceptos comunes. Quizás,
¿Es este profundo valor espiritual, o simplemente su apariencia elegante con una cresta erguida como un peinado mohawk único, lo que les da un precio sorprendentemente alto? Sea cual sea la razón, para tener un cardenal del norte como compañero, tendrás que gastar alrededor de $800. Pero quién sabe, podría ser una inversión que vale la pena, especialmente si quieres enviar un mensaje a tus seres queridos que están más allá del cielo. Número 9. Bolsero de Baltimore, o Northern Oriole, desde $850. El brillante color amarillo del bolsero de Baltimore los hace destacar como una pequeña estrella entre el cielo y las copas de los árboles verdes. Lo más especial es que esta es una especie híbrida, el resultado de la cruza natural entre el bolsero de Baltimore del este y el bolsero de Bullock del oeste, creando una belleza que fusiona dos vastas regiones de América. Aunque se les considera aves características de América, estos pequeños bolseros tienen un espíritu viajero asombroso. Se les ha visto en Europa, en las lejanas costas de Irlanda y también en las orillas de Inglaterra. Un viaje transoceánico que pocos esperarían de una criatura tan pequeña. No está claro si es su capacidad de volar distancias largas o su brillante color dorado como el sol lo que los hace tan caros. Pero el mercado de aves de compañía valora al bolsero de Baltimore desde $850 e incluso más, dependiendo de la rareza y la belleza de cada individuo. Este alto precio es como la historia de los aventureros en la naturaleza. Cuanto más lejos vuelan, más brillantes son, más los anhela y valora el mundo. Número 8. Azulejo de la montaña, o Mountain Bluebird, $850. En un mundo natural lleno de colores armoniosos, el azulejo de la montaña aparece como un trazo audaz de la creación, con un azul tan vibrante que casi no se parece a ningún otro color en la naturaleza. Esta contradicción y su prominencia le dan a esta pequeña ave un atractivo hipnotizante, capturando fácilmente la mirada y la mente de quienes la contemplan. Curiosamente, aunque su precio ronda los $850, es una especie relativamente común y altamente adaptable a entornos creados por el hombre. Están dispuestos a anidar en cajas de madera artificiales, aceptando nuevos hogares que las manos humanas colocan en praderas, estepas o montañas altas. Por lo tanto, si vives en la zona adecuada, puede ocurrir un milagro. No necesitas gastar ni un solo dólar, y aún así, tienes la oportunidad de ver a toda una familia de azulejos de la montaña, elegir tu jardín como lugar para quedarse y vivir, y quién sabe, en lugar de comprarlo con dinero, podrías recibir ese regalo gratis del cielo, donde la belleza y la libertad siempre van de la mano. Número 7. Flamenco, o flamingo, $1000. Al mencionar a los flamencos, uno piensa inmediatamente en sus gráciles patas largas y su encantador color rosa, como un atardecer tropical. Esa belleza es tan deslumbrante que incluso sus versiones de plástico se han convertido en un símbolo de decoración de jardín en todo el mundo. Pero detrás de ese llamativo color rosa hay una historia que proviene de una dieta especial. Son los camarones y otros crustáceos en su alimentación los que crean el color rosa único en su plumaje, un regalo milagroso que la naturaleza les da con cada comida. Aunque parecen poco aerodinámicos, los flamencos nos sorprenden con su capacidad de volar a una velocidad de 35 millas por hora, es decir, unos 56 kilómetros por hora, y también nadan extremadamente bien, ya que son atletas acuáticos muy talentosos. Sin embargo, los flamencos no nacieron para vivir solos en espacios pequeños. Son más felices cuando se mezclan con grandes bandadas en la naturaleza, donde nadan con sus congéneres y vuelan en el cielo abierto. El precio por tener un flamenco vivo es de aproximadamente $1000, pero quizás lo más valioso que esta ave ofrece no es para comprar, sino para contemplar, en las danzas libres de la bandada en la naturaleza. Número 6. Pavo real blanco y verde de Java, o Green White Peacocks, $1250. Los pavos reales han sido durante mucho tiempo aves de compañía muy queridas, símbolos de belleza majestuosa y una exhibición espléndida. Poseer un pavo real es a menudo raro, lo que hace que muchos se sientan orgullosos de exhibirlos en los grandes jardines de sus casas. Sin embargo, en el mundo de lo único, todavía hay versiones de pavo real aún más raras y sorprendentes.
Entre ellos, el pavo real verde de Java es una subespecie brillante, con un iridiscente color verde esmeralda como joyas vivas en la isla de Java, donde solo existen, lo que los convierte en una obra maestra rara de la naturaleza. Por el contrario, entre todos esos colores, el pavo real blanco puro crea un efecto nuevo y extraño en los amantes de las aves. Es esta diferencia, que parece minimalista pero es única, lo que hace que muchos estén dispuestos a pagar hasta $1.250 por un solo individuo, una cantidad suficiente para clasificarlos entre los más caros en la lista de las aves de compañía más valiosas del planeta. A veces, el atractivo no proviene de la complejidad, sino de lo que nunca se ha visto, y el pavo real blanco y verde de Java es una prueba de ello. Número 5. Gallina Ayam Cemani, también conocida como gallina A.M. Cemani. $2.500 americanos. Si crees que las gallinas son solo mascotas de corral, la Ayam Cemani te hará cambiar de opinión. Esta especie de gallina es famosa por su apariencia completamente negra, un tono misterioso y único de la creación. Y no solo las plumas, todo en su cuerpo es negro, desde los ojos hasta la piel, e incluso la carne del interior. Incluso si alguien es lo suficientemente valiente como para convertir a esta gallina en su almuerzo, el plato de carne servido seguirá siendo de un negro intenso como la tinta, algo nunca visto en ninguna otra raza de gallina. Es esta peculiaridad la que le ha valido a la Ayam Cemani el orgulloso apodo de Lamborghini de las gallinas, símbolo de rareza, frescura y lujo. Y su precio lo refleja claramente. Para tener uno de estos supercoches emplumados en tu jardín, tendrás que gastar alrededor de $2.500 americanos por un solo ejemplar, una cifra que asombra a muchos, pero también es prueba del extraño atractivo, de lo único en el mundo natural. Número 4. Tucán, $8.000 americanos. No es de extrañar que el tucán, el ave tropical con el icónico pico largo, figure en la lista de las aves más caras del mundo. Pero, el pico es solo una parte de su historia. En este planeta existen más de 40 especies diferentes de tucanes, cada una luciendo un plumaje vibrante, con colores coordinados delicadamente como una paleta viva en la selva. Quizás debido a su llamativa apariencia, el tucán fue elegido para aparecer en las cajas de cereales favoritos de la infancia, convirtiéndose en un símbolo familiar en la cultura popular. Sin embargo, esa belleza también conlleva otros costes además del dinero. Los tucanes son conocidos por ser compañeros de casa ruidosos, poseyendo un graznido ronco, áspero y tan fuerte que domina todo el espacio. Por lo tanto, si estás dispuesto a gastar $8.000 americanos para comprar un tucán, también deberías estar preparado para pagar un extra con tu propia tranquilidad. Quizás esa sea la razón por la que muchos creen que, en lugar de tenerlos en casa, los tucanes son más adecuados para vivir donde pertenecen, en la profunda selva tropical, o tranquilamente en una caja de Fruit Loops en tu próxima compra. Número 3. Guacamayo jacinto, también conocido como Hyacinth Macau. Hasta $40.000 americanos. Con solo verlo una vez, entenderás inmediatamente por qué el precio del guacamayo jacinto puede dispararse hasta los $40.000 americanos. Esta es una especie de loro sudamericano con un plumaje azul índigo brillante, salpicado de mejillas amarillo intenso, y una cara inteligente llena de carácter. Aunque el color de sus huevos es completamente normal, es la elegancia de esta ave lo que hace que el mundo entero la busque. Además de hermosa, el guacamayo jacinto es una de las especies de loros más codiciadas y al mismo tiempo, una de las más gravemente amenazadas de extinción. Poseen una inteligencia superior, son fáciles de entrenar, pero son extremadamente caros de criar y alimentar. Un desafío solo para aquellos que ya pueden permitírselos desde el principio. Y si alguna vez te has preguntado cuán fuerte puede ser el pico de un ave, aquí tienes la respuesta. Pueden romper un coco con el pico, una habilidad increíblemente genial, siempre y cuando no seas tú quien sostiene el coco en la mano. Número 2. Cacatúa enlutada, también conocida como cacatúa de palma. $16.000 americanos. Si te asombró la misteriosa gallina negra, prepárate para una sorpresa aún mayor. Un loro que puede cambiar de color en su propia cara. La cacatúa de palma, también conocida por el imponente nombre de cacatúa Goliat,
Es una especie rara de loro completamente negro, con una impresionante cresta erguida y unas mejillas rojas destacadas. Pero lo que las hace realmente extraordinarias son esas dos manchas en las mejillas, que de hecho cambian de color cada vez que el ave se excita, como si sus emociones se manifestaran en un vibrante despliegue de color. Aunque el precio de $16.000 americanos puede abrumar a muchos, esta ave tiene un valor a largo plazo notable. Puede vivir hasta 90 años, una vida que casi acompaña la de un ser humano. Por lo tanto, aunque la cresta tan molona como la de un mohicano y las mejillas que cambian de color te hagan gastar una fortuna, sigue siendo una inversión en un amigo alado que perdura en el tiempo, poseyendo belleza, personalidad y emociones tan genuinas que son difíciles de creer en el mundo natural. Número 1. Paloma mensajera. $1.400.000 americanos. Esta es el ave que ves todos los días en la calle, posada en los tejados o caminando tranquilamente por la plaza, tan familiar que casi ni le prestamos atención. Pero en el mundo de las carreras de palomas, estos habitantes grises de la ciudad son un símbolo de velocidad y lujo. Los entusiastas de las carreras de aves no las buscan por su apariencia elaborada, sino por su asombrosa capacidad de volar rápido, su resistencia y su superioridad en las competiciones de velocidad en el cielo. A medida que este deporte se ha vuelto cada vez más popular, los precios de las subastas también se han disparado. El año pasado, una paloma mensajera llamada Armando fue vendida en una subasta por $1.400.000 americanos, una cifra impensable para un ave que generalmente se considera la más común a los ojos del público, pero que es una superestrella en el mundo de las carreras de velocidad. Terminando el viaje de hoy, las aves no solo nos asombran por su belleza o velocidad, sino que también nos recuerdan que cuanto más raro y deseado es algo, mayor es su valor, a veces superando la imaginación. Desde los colores vibrantes hasta las alas resistentes que cruzan océanos, cada especie lleva su propia historia escrita en el lenguaje de la naturaleza y la libertad. Pero por muy caras que sean, siguen siendo criaturas que deben ser respetadas y protegidas, no solo para poseerlas, sino para admirarlas, apreciarlas y conservarlas para el futuro. El cielo siempre será más hermoso cuando las alas vuelen como deben, libres, originales e intactas. ¿Sabías que en el mundo existe una especie de pavo real tan rara que cada individuo vale más de $50.000 estadounidenses? ¿Y que actualmente solo quedan unas 800 aves en todo el planeta? Estas hermosas criaturas lucen un plumaje iridiscente que parece estar hecho de diamantes vivos, reflejando la luz de una manera que parece desafiar todos los límites físicos que conocemos. Desde especies capaces de volar a velocidades de hasta 50 km/h, hasta aquellas que pueden cambiar de color según el ángulo de visión, todas son obras maestras perfectas que el Creador ha moldeado meticulosamente. En el viaje de hoy, descubriremos las 15 especies de pavos reales y faisanes más impresionantes del planeta, criaturas cuya belleza atemporal nos sorprende con la exquisitez de la naturaleza. Cada especie posee una historia única, un color distintivo y una mística que las convierte en obras de arte vivientes, difíciles de encontrar en cualquier otro lugar. Antes de entrar en ese mundo brillante, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y preparar tu espíritu para disfrutar de las imágenes más espectaculares de estas magníficas aves. Ahora, comencemos este maravilloso viaje. Número 15. El faisán pavo real de Palawan, la joya olvidada de Filipinas. Imaginen una isla tan bendecida por la naturaleza que a menudo se la llama el corazón verde de Filipinas. Esa es Palawan, donde el mar cristalino se encuentra con las profundas selvas vírgenes, donde cada rama, cada rayo de sol, emana algo sagrado y secreto. Y precisamente en ese espacio salvaje, una magnífica ave ha existido como una leyenda viviente. El faisán pavo real de Palawan. Hubo un tiempo en que esta ave, de apenas unos 50 centímetros de largo, se consideraba extinta. Los registros antiguos
Los rumores vagos la hacían parecer un fantasma, un tesoro olvidado en medio de la vasta selva. Pero ya saben, la naturaleza demostró que aún guarda muchas maravillas. El faisán pavo real de Palawan resurgió ante los ojos de los científicos, con una belleza que asombra a cualquier corazón. Su plumaje negro iridiscente es una pintura en movimiento, donde los tonos verde esmeralda se deslizan bajo el sol como agua que se mece con la brisa matutina. Cada pluma, delicada pero exquisita, parece haber sido adornada por un artista invisible, con una mano meticulosa, de modo que cuando extiende su cola, todo el bosque se sumerge en una luz hipnotizante. Pero, ¿saben? Esa belleza no solo proviene de sus alas. Su sonido, que se escucha a más de 1 kilómetro de distancia, suena como el llamado de una tierra misteriosa, a la vez potente y lleno de orgullo. Es su forma de proteger su territorio, de encontrar pareja, de afirmar su existencia en la vasta naturaleza. En la naturaleza viven unos 8 años, pero en un entorno de cría seguro, su esperanza de vida puede llegar a los 25 años. Una prueba de la resistencia de una especie que alguna vez se consideró desaparecida. Precisamente por su rareza, en el mercado negro, un par de faisanes pavo real de Palawan puede venderse por $25.000 estadounidenses, lo que los convierte en objetivo de la caza furtiva y el comercio ilegal. Solo existen en Palawan, dependiendo absolutamente de la densa selva virgen, que les proporciona frutas, semillas, insectos e incluso pequeños animales como fuente de alimento. Sin embargo, ese entorno se enfrenta a innumerables amenazas: la deforestación, el cambio climático, la caza furtiva y la disminución de la diversidad genética, lo que hace que la ya pequeña población sea aún más vulnerable. Sin embargo, el regreso de esta ave después de más de 30 años de haber sido considerada desaparecida, se ha convertido en un símbolo de esperanza. Nos recuerda que la naturaleza, aunque herida, aún tiene la capacidad de recuperarse si los humanos sabemos protegerla y valorarla. Número 14. El faisán dorado. El emperador chino en un manto dorado brillante. En el mundo de las aves de majestuosa belleza, nadie puede negar la posición del faisán dorado, una criatura que, con solo un vistazo, nos hace entender por qué los antiguos lo llamaban el emperador de las aves. Su belleza parece estar grabada con luz y color, dotando a esta ave de un aura que solo las criaturas de leyenda poseen. Desde el primer vistazo, el plumaje del macho deja a uno sin aliento. El brillo dorado como metal precioso, mezclado con rojo carmesí, verde jade y azul zafiro, todo se fusiona en patrones simétricos perfectos, como una pintura geométrica creada por la mano de un maestro invisible. El manto dorado que cubre su cuerpo no es solo hermoso. La superficie de sus plumas contiene miles de microestructuras que hacen que la luz se refleje como metal líquido. Cuando el sol lo toca, todo su cuerpo se ilumina como si estuviera bañado en oro. Durante la temporada de apareamiento, el faisán dorado macho se transforma en un verdadero artista. Se acerca lentamente a la hembra, extendiendo su collar de un vibrante color rojo anaranjado, y luego levanta su larga cola, de más de 70 centímetros, formando un abanico perfectamente simétrico. Cada paso circular, cada giro, cada grito corto combinado con el batir de alas, todo está calculado como una danza de poder para afirmar su fuerza y superioridad genética. La historia registra que esta ave apareció en Europa en el siglo XVIII. Cuando los primeros individuos llegaron a Francia, en 1740, la corte se conmocionó. El rey incluso ordenó construir jaulas de oro y cristal, porque la belleza del faisán dorado era vista como una joya viviente. Poseerlos se convirtió en un símbolo de poder y estatus. Además de su belleza, el faisán dorado es sorprendentemente inteligente. Pueden reconocer hasta 50 caras, aprender hábitos complejos y siempre están curiosos por explorar su entorno. En cautiverio, pueden vivir hasta 22 años, mientras que en la naturaleza, su esperanza de vida es menor debido al impacto del medio ambiente y los depredadores.
Esta ave habita en los densos bosques templados de China, a una altitud de 1000 a 3000 metros. Se alimentan de una variedad de semillas, frutas e insectos, una fuente de nutrientes que les ayuda a mantener su brillante plumaje, que requiere mucha energía. Aunque aún no está en peligro de extinción, el faisán dorado enfrenta amenazas: la deforestación, la caza para obtener sus plumas y la disminución de la diversidad genética. Por lo tanto, muchas organizaciones de conservación están trabajando para proteger el hábitat y monitorear la población de esta ave real. Número 13. El pavo real del Congo, un príncipe africano que viste la capa dorada de la selva tropical. En medio de las exuberantes selvas de la República Democrática del Congo, hay un ave que es como un tesoro viviente: el pavo real del Congo, también conocido como Afropavo congensis. A diferencia de su famoso pariente indio, esta ave posee una belleza discreta pero elegante, como un príncipe africano que viste un brillante manto dorado de la naturaleza. Aunque solo mide unos 70 centímetros de alto, el pavo real macho del Congo tiene un plumaje que hace que todas las miradas se detengan. Tonos de verde metálico, azul profundo y oro brillante se mezclan como si hubieran nacido de los fragmentos de luz del bosque. Con cada paso que da, la luz se desliza sobre cada capa de plumas como si fueran hebras de oropel vivas. Aunque sus colas no son tan largas como las de los pavos reales asiáticos, cada patrón es nítido y preciso, como si hubiera sido esculpido por las manos de un artista invisible. En contraste con esa brillantez, la hembra viste un plumaje sencillo de color marrón verdoso, perfecto para camuflarse mientras incuba los huevos, lo que demuestra la sabiduría de la naturaleza para proteger a la nueva generación. Durante la temporada de reproducción, el pavo real macho del Congo se convierte en un artista de la selva. Se acerca lentamente a la hembra, con las plumas del cuello erguidas, y su llamado resonante puede atravesar la densa selva por más de 2 kilómetros. Sus pequeños pasos y ligeros saltos son exactamente como los de un bailarín actuando sobre una alfombra de hojas. La hembra elige a su pareja basándose en el brillo de su plumaje, el eco de su llamado y la precisión de cada movimiento, todo para asegurar que la siguiente generación nazca de los individuos más fuertes. Esta ave causó sensación por primera vez en el mundo en 1936, cuando un explorador belga llevó el primer espécimen vivo al zoológico de Amberes. Miles de personas hicieron fila solo para ver al príncipe dorado de África. Sin embargo, en la naturaleza, el pavo real del Congo es extremadamente raro debido a su denso hábitat y la prolongada inestabilidad. Habitan en bosques primarios cerca de arroyos, donde buscan frutas, semillas, insectos y a veces pequeños animales. La hembra anida debajo de una capa de hojas secas, pone de 2 a 3 huevos y los incuba durante 28 días, mientras que los polluelos tienen un color marrón amarillento para camuflarse perfectamente en el suelo del bosque. Hoy en día, esta ave está clasificada como vulnerable a en peligro crítico debido a la deforestación, la caza y los conflictos políticos. Las organizaciones de conservación están trabajando para establecer áreas protegidas, monitorear con cámaras trampa y educar a las comunidades locales. Y en el silencio de la selva, el poderoso llamado del pavo real del Congo, que resuena a más de 2 kilómetros de distancia, sigue siendo considerado uno de los sonidos más potentes de las aves africanas. Número 12. El pavo real blanco, un ángel de nieve con la belleza más pura que Dios ha otorgado. En el mundo multicolor que la naturaleza teje, el pavo real blanco aparece como una imagen mística. Con su plumaje blanco puro, ojos rosados al amanecer y un andar grácil, esta ave hace que cualquiera que la vea se detenga, como si tuvieran ante sí a un ángel de nieve vestido por Dios con un manto de pureza absoluta. La belleza del pavo real blanco no reside solo en el color blanco completo que cubre cada fibra de su plumaje, sino también en la apariencia etérea de su cola, compuesta por más de 200 suaves plumas.
Cuando el macho abanica su cola en el ritual de cortejo, ese abanico celestial refleja la luz en innumerables direcciones, creando una escena casi sobrenatural. Cada rayo de luz que lo atraviesa da la sensación de que son halos danzando alrededor de ese frágil cuerpo, haciéndolo parecer una criatura salida de una leyenda. A pesar de su delicada belleza, el pavo real blanco conserva plenamente el comportamiento social y el instinto de exhibición de los pavos reales comunes. Cada temporada de apareamiento, el macho levanta su cola blanca, haciendo vibrar suavemente cada fibra, girando rítmicamente y emitiendo suaves llamadas, invitando y demostrando su salud genética. La hembra, que es mucho más rara, selecciona a su pareja basándose en la precisión de cada movimiento, la simetría de su abanico de cola y la resistencia del macho. Su rareza hace que el pavo real blanco sea considerado un tesoro viviente. Solo uno de cada 30.000 individuos posee este rasgo anómalo. En la cultura india, verlos se considera un buen augurio, como una bendición del universo. Su valor en el mercado puede superar los $50.000 estadounidenses, especialmente para los coleccionistas que desean poseer un símbolo de pureza y buena fortuna. Sin embargo, detrás de esa belleza hay una serie de desafíos. Son sensibles a la luz, fáciles de cazar debido a su plumaje visible, tienen una tasa de natalidad extremadamente baja y requieren cuidados exigentes. Por lo tanto, los programas de cría y conservación se llevan a cabo con cautela, controlando la genética, protegiendo el hábitat y limitando la endogamia para mantener la pureza sagrada de esta especie única. Encontrar un pavo real blanco en la naturaleza es casi un milagro. Los pocos avistamientos en el sur de la India, a menudo al amanecer cuando la luz no es demasiado intensa, se consideran eventos de oro para los investigadores. En templos antiguos, conviven con los pavos reales comunes, pero mantienen su distancia, como si siempre fueran conscientes de la frágil belleza que poseen. Con su forma inmaculadamente blanca, el pavo real blanco se convierte en un puente entre la belleza terrenal y las profundidades religiosas, recordándonos que, a pesar de las fluctuaciones del mundo, la pureza y la maravilla de la naturaleza persisten silenciosamente y deben ser protegidas con respeto y conocimiento. Número 11. El faisán de sangre, el guerrero rojo con una armadura de plumas. En el mundo multicolor de las aves, el faisán de sangre del Himalaya es verdaderamente una criatura que deja a uno asombrado. Su nombre proviene de su plumaje rojo brillante, que irradia como el fuego, haciendo que cada uno parezca un guerrero antiguo salido de una leyenda. Viviendo a altitudes de hasta 4.500 metros, su cuerpo, de unos 48 centímetros de largo, y sus colores vibrantes son realmente raros en el reino animal. Durante las duras tormentas de nieve, el faisán de sangre puede enterrarse completamente en la nieve, permaneciendo inmóvil durante días hasta que el clima se suaviza. Buscan comida cavando en la nieve, cazando raíces, semillas y brotes tiernos, utilizando sus fuertes y precisas garras, demostrando una increíble resistencia y adaptabilidad. En la cultura tibetana, esta ave es considerada un mensajero de los dioses de la montaña, y se cree que matar uno traerá 7 años de mala suerte. Su graznido ronco resuena a más de 3 kilómetros de distancia, a través de los valles helados, como la orgullosa declaración de un verdadero guerrero. Durante la temporada de apareamiento, el macho hincha las plumas de su cuello, haciendo que su cuerpo parezca 3 veces su tamaño real, exhibiendo su poder y atractivo. Cada movimiento, cada llamada es una actuación vibrante, atrayendo la atención de la hembra y afirmando su posición suprema. ¿Te atreverías a conquistar el Himalaya para presenciar a este guerrero rojo en medio de una tormenta de nieve? Número 10. El faisán pola, la joya china con una corona de zafiros. El faisán pola, una obra maestra viviente de China, es la prueba perfecta de la armonía entre el color y la forma. Son endémicos de las remotas regiones montañosas del oeste de China, poseyendo un cuerpo esbelto que mide hasta 65 centímetros, incluyendo su hermosa cola. Su plumaje es una exquisita combinación de azul zafiro,
verde jade y deslumbrantes toques dorados, creando un conjunto a la vez místico y majestuoso. En la historia china, esta ave era considerada un tesoro imperial. Solo el emperador y su familia podían poseer plumas de pola, que se consideraban más valiosas que el jade. Durante la dinastía Shang, un sombrero decorado con plumas de pola podía valer tanto como una casa entera, lo que demuestra el valor y el poder que simbolizaba esta ave. Su comportamiento también es impresionante. El faisán pola puede saltar hasta 3 metros para evitar a los depredadores, mostrando una sorprendente fuerza y agilidad. En 2018, los científicos descubrieron que esta ave posee una memoria espacial extraordinaria, recordando con precisión la ubicación de más de 200 fuentes de alimento, una prueba viviente de su inteligencia natural. Su esperanza de vida en cautiverio puede llegar a los 18 años, y las leyendas chinas incluso cuentan que en la naturaleza pueden vivir hasta 50 años. ¿Te atreverías a escalar las montañas chinas para ver esta joya de zafiro viviente, en medio de la majestuosa naturaleza? Número 9. Faisán de Lady Amherst, la dama aristócrata de la capa de armiño. El faisán de Lady Amherst, la dama del mundo aviar, representa la gracia y la nobleza. Esta especie, que lleva el nombre de Sarah Amherst, la esposa de un diplomático británico del siglo XIX, ha sido considerada durante mucho tiempo una de las aves más hermosas del planeta. Con una longitud total de más de 1 metro, incluyendo su espectacular cola, su plumaje combina el blanco puro, el negro intenso y los iridiscentes destellos metálicos, creando una apariencia majestuosa y una elegancia irresistible. Una fascinante historia cuenta que en 1828, cuando los primeros ejemplares llegaron a Europa, causaron tal revuelo en la alta sociedad que las damas empezaron a imitar la postura y los colores del ave en su vestimenta, convirtiendo al faisán de Lady Amherst en un estándar de belleza y elegancia. La cola puede constituir hasta el 60% de la longitud de su cuerpo, y cada año las plumas pueden crecer hasta 15 centímetros, añadiendo un toque único de sofisticación. En la cultura china, sus plumas se consideran un símbolo de honor y prosperidad. Se cree que tener una pluma de faisán de Lady Amherst en casa atrae la buena suerte. Su capacidad de vuelo también es impresionante. Pueden alcanzar velocidades de hasta 70 km por hora en distancias cortas, y en invierno pueden sobrevivir hasta 2 semanas sin comida gracias a sus reservas de grasa. ¿No creéis que esta sofisticada señora se merece una corona más? Número 8. Faisán de Elliot, el emperador dorado con collar de diamantes. El faisán de Elliot, originario de China, es una verdadera obra maestra de la naturaleza, que asombra a quien lo contempla. Con su plumaje dorado brillante, como si estuviera bañado en luz metálica, y una longitud de hasta 80 centímetros, se alzan como emperadores en los cielos de Asia. El cuello de plumas blancas ribeteadas de negro brilla bajo el sol como diamantes, realzando la majestuosidad y elegancia del ave. Según los registros históricos, durante la dinastía Tang, del 618 al 907, esta ave era tan preciada que solo se criaba en los jardines imperiales. Regalar un faisán de Elliot se consideraba el mayor honor que un emperador podía otorgar, un símbolo de poder y autoridad absolutos. El cortejo del macho es espectacular. Puede dar hasta 50 vueltas consecutivas, desplegando su brillante cola y emitiendo un canto melodioso que cautiva a cualquier hembra. En 1872, cuando los primeros ejemplares llegaron al Zoo de Londres, atrajeron a más visitantes que los elefantes y los leones juntos. Su inteligencia es igualmente impresionante. Resuelven laberintos complejos y memorizan hasta 30 caminos hacia fuentes de agua. Su esperanza de vida puede alcanzar los 20 años, y en cautiverio, son capaces de reproducirse hasta los 15 años. Número 7. Faisán plateado, la flecha de plata que surca los cielos de Asia. En el mundo de las aves,
El faisán plateado de Asia es la encarnación de la velocidad convertida en belleza perfecta. Originaria de las cordilleras del sudeste asiático, esta ave impresiona con su plumaje blanco plateado inmaculado, adornado con intrincadas líneas negras, que forman patrones geométricos armoniosos y perfectos. Incluyendo su larga cola, su cuerpo mide más de 120 centímetros, lo que los convierte en una de las especies de faisanes más rápidas del mundo. La velocidad de vuelo del faisán plateado puede alcanzar los 80 kilómetros por hora, haciendo que cada despegue parezca una flecha que se lanza por el aire. En la historia china, las plumas de su cola se utilizaban para fabricar importantes pinceles de caligrafía, gracias a su excelente flexibilidad y durabilidad. Durante la dinastía Ming, un pincel hecho con plumas de faisán plateado valía el equivalente a 6 meses de salario de un artesano, lo que demuestra la rareza y el prestigio de esta ave. Sus habilidades de supervivencia también son asombrosas. Al menor indicio de peligro, el faisán plateado desaparece en la maleza en menos de 2 segundos, camuflándose perfectamente con la luz que se filtra a través del follaje, lo que hace imposible que los depredadores lo detecten. En cautiverio, esta especie muestra una inteligencia excepcional, sabe abrir cerraduras simples y reconocer su propia imagen en un espejo, demostrando una extraordinaria capacidad de percepción. El pavo real número 6, el pavo real del Congo, el bailarín tropical con abanico esmeralda. Este pavo real africano es una viva encarnación del ritmo y el color, un artista natural menos conocido que sus famosos parientes asiáticos. Su belleza tropical única lo convierte en el bailarín más elegante del continente, destacando en la densa selva con una altura de unos 75 centímetros. Su plumaje es una mezcla perfecta de un vibrante verde esmeralda, azul oscuro y amarillo dorado brillante. Cada color baila con la luz, creando una escena hipnotizante para todos los que la contemplan. Su cola, aunque más corta que la del pavo real asiático, se despliega como un abanico perfecto, reflejando la luz desde todos los ángulos, haciendo que cada uno de sus movimientos sea mágico. En su exhibición de cortejo, el pavo real del Congo realiza más de 15 movimientos diferentes. Saltos, giros y el despliegue de sus plumas, todo ello fusionado en una hermosa danza natural que atrae a todas las hembras. Su capacidad de supervivencia es también asombrosa. Puede vivir hasta 6 meses sin beber agua, obteniendo toda la humedad de las frutas y los insectos. En la estación seca, camina hasta 20 kilómetros al día en busca de alimento. Su esperanza de vida es de hasta 25 años, y en cautiverio pueden reproducirse con éxito hasta los 18 años. Número 5. Faisán Argos grande, el gigante malayo con 1000 ojos vigilantes. En el mundo de los faisanes asiáticos, el faisán Argos grande es un verdadero monumento al tamaño y la magnificencia. Habitante de las densas selvas de Malasia e Indonesia, esta ave ostenta el récord de las plumas secundarias más largas en la naturaleza, con una longitud total del cuerpo que supera los 200 centímetros, y las plumas de las alas pueden medir más de 150 centímetros. Lo que hace que el faisán Argos sea tan notable son los intrincados ojos en las plumas de sus alas. Cada pluma posee hasta 100 puntos redondos perfectos, y al desplegar sus alas, crean la ilusión de 1000 ojos que observan cada movimiento, como una vívida exhibición de la naturaleza. Durante la temporada de apareamiento, el macho transforma su entorno en un escenario natural, despejando un área circular de unos 4 metros de diámetro para su actuación. Su ritual de cortejo es una de las exhibiciones más elaboradas del reino animal, que dura hasta 8 horas al día durante 2 meses, con cada detalle del escenario meticulosamente cuidado. Sorprendentemente, en 1990, los biólogos descubrieron que el faisán Argos grande es capaz de imitar más de 30 sonidos diferentes de la selva para atraer a las hembras, mostrando una inteligencia y sofisticación excepcionales. ¿Os atreveríais a poneros bajo la mirada de estos 1000 ojos de la naturaleza y sentir el majestuoso poder de un artista gigante en la selva?
Número 4. El pavo real ocelado, también conocido como el pavo real de Guatemala. La joya maya con una corona azul. En el mundo de las aves de América, el pavo real de ojos, también conocido como el pavo real de Guatemala, es un tesoro viviente anterior a la época de Colón. Es la única especie de pavo real nativa de América, y aparece como una joya brillante entre las selvas tropicales de Guatemala, Belice y el sureste de México. Los antiguos mayas veneraban a esta especie, que luce un plumaje armonioso entre el azul metálico, el jade y el amarillo brillante, un patrón único y distintivo del Nuevo Mundo. Lo más destacado son los ojos en su cola, cada uno rodeado por anillos concéntricos de azul, verde esmeralda y amarillo, creando un efecto hipnótico que puede dejarte totalmente fascinado. Esta imagen